Ahora, el presidente siempre ha dicho que son elecciones muy costosas, que el INE cuesta mucho dinero y que se puede hacer lo mismo con menos. ¿Se puede, Pepe? Bueno, Digo, por porque ejemplo, no una tiene mucho discusión que ver sobre... con el sueldo y el salario de algunos consejeros, ¿no? A ver, eh, que se puede revisar el presupuesto del INE como de cualquier otra institución pública, pues por supuesto, hombre, pero hay que ver a qué se dedica cada una de las partidas. ¿Por qué nuestras elecciones cuestan tanto y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es, digamos, de miles de millones de pesos? Quizá valga la pena hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, porque cuando se aprueba el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, en ese presupuesto va el financiamiento a los partidos políticos. A veces en la prensa y en los medios no se distingue eso. Entonces, dentro del presupuesto del INE están las partidas para los partidos políticos. Y en ese caso, el Instituto Nacional Electoral no es más que un cajero. Exacto. El dinero sale de Hacienda, llega al INE y se deposita en las cuentas de los partidos políticos. Segundo, el 30% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral va al padrón, las listas nominales de electores y a la entrega de las credenciales de elector con fotografía. Son, insisto, 3 de cada 10 pesos que recibe el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el instituto tiene que tener módulos a lo largo y ancho del país. Ahora, pregunto yo, ¿eso es un gasto electoral? La credencial de elector. Y la credencial de elector con fotografía se ha convertido de facto en la cédula de identidad. Es la que nos piden en todos lados para identificarnos, en el aeropuerto, en un banco, al ir a una escuela a registrar unos niños. Es decir, no es un gasto electoral. Y en eso se van 3 de cada 10 pesos. Y luego hay que tomar en cuenta pues, lo barroco de nuestro sistema electoral. ¿Por qué es tan barroco? Pues por la desconfianza. Porque para cada asunto que estaba plagado de desconfianza, hubo que construir un antídoto para inyectar confianza. Me voy a 2 o 3 programas para no alargarme. Por ejemplo, ¿quiénes están en las mesas directivas de casilla? ¿Quiénes reciben y hacen el cómputo de los votos? Son ciudadanos del común que tienen que ser capacitados por una serie de capacitadores. En la última elección, eso apareció en la prensa, el Instituto Nacional Electoral tuvo que contratar a 40,000 capacitadores porque iba a instalar 160,000 casillas donde tienen que estar presentes un presidente, un secretario, escrutadores. Bueno, ese es un programa que cuesta y cuesta mucho, pero ¿qué es lo que logra? Inyectar dosis de confianza muy altas. ¿Por qué? Porque quienes reciben el voto de sus vecinos han salido a través de una fórmula aleatoria y son sus vecinos los que están ahí. Además de que ahí pueden estar presentes los representantes de los partidos, observadores electorales, etcétera, etcétera. Bueno, en otras latitudes eso no sucede. En Europa normalmente son funcionarios públicos los que están en las casillas y claro que eso abarata el asunto. Pero ¿era posible en México tener elecciones confiables realizadas de esa manera? Fue necesario inventar esa fórmula de integración de las casillas para que las elecciones fueran creíbles. Y así me puedo así me puedo seguir. Son vacunas, pero pues, claro que se puede se han revisar tenido que hacer. ¿Perdón? Que son vacunas que se han tenido que aplicar contra la desconfianza, ¿no? Sí. Exactamente. Es muy diferente una elección que se construye a partir de la confianza que una elección que se construye a partir de la desconfianza. Yo, gracias al cargo que ocupé en el Instituto Federal Electoral, tuve la oportunidad de ver muy distintas formas de realizar las elecciones. Por ejemplo, en Inglaterra, uno llega y dice que es fulano de tal, José Waldenberg, y si aparece en la lista, vota. No necesita ni siquiera sacar una credencial. No se les ocurre que alguien pueda usurpar la representación de otra persona. Pues sí. Nosotros, en cambio, tenemos una credencial de elector con fotografía. Esa credencial se marca para que no pueda volver a ser utilizado. Se marca el dedo pulgar con una tinta indeleble por si esa persona tiene 2 credenciales, etcétera, etcétera. Nosotros votamos en México las boletas
están hechas en papel seguridad, que tiene fibras visibles, fibras invisibles, sellos de agua, dice el municipio donde se va a utilizar. Si uno va a España y ve las elecciones, ve que los votos están en el papel más deleznable que hay en el mercado, el más barato, Sí. con razón. O sea, para lo único que sirve es para marcarlo y luego ya no sirve para nada. Nosotros no podíamos hacer eso porque se decía que había tráfico de boletas. Sí, Entonces, por eso nuestras boletas son como son. Ahora, si de eso no se entiende, pues no se entiende. Yo creí que paulatinamente, si íbamos ganando en confianza, muchos de esos candados claro. se podían ir removiendo. Ahora, ¿cómo deben ser removidos? Con el consenso de los partidos, porque lo que no tiene sentido es remover candados para que al rato vuelva a surgir la voz de que por ello se volvió a manipular la voluntad popular, etcétera, etcétera. Pues es preocupante, Pepe, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos en que pudiera haber un caos postelectoral, ¿no? Que no ha habido ya en este país. Es muy preocupante porque las elecciones son el único método que ha inventado la humanidad para que la diversidad política, insisto, pueda convivir y competir de manera pacífica. Es el único método que realmente inyecta legitimidad a los gobiernos y a los legislativos. Atentar contra ese método es atentar demasiado contra la convivencia civilizada que requiere una sociedad masiva y compleja como la nuestra. Sin duda. ¿Confías en el Poder Judicial, Pepe? Sí, yo espero que el Poder Judicial, sobre todo porque tanto en el procedimiento de aprobación de las nuevas normas como en el contenido, son muy claras las violaciones en el procedimiento, pues al procedimiento legislativo, y en el contenido a normas constitucionales expresas. Entonces yo espero que el Poder Legislativo, a la Suprema Corte, pues deshaga este entuerto y podamos ir a las elecciones del 24, pues como fuimos a las elecciones anteriores. Ahora viene el nombramiento de 4 nuevos consejeros que ya se van en días, ¿no? Que creo que están contando los días. Y bueno, pues todo va a pasar por ahí, ¿no? Sí, bueno, el procedimiento ya está. Me llama mucho la atención que se inscribieron cientos de personas, lo cual es un buen síntoma. Es decir, seguramente, como vulgarmente se dice, hay tela de dónde cortar. Y ahorita está en manos del comité técnico, el comité técnico hará sus quintetas y luego vendrá el momento pues, de la negociación política en la Cámara de Diputados y ojalá esos nombramientos se puedan hacer con el consenso de todas las fuerzas políticas. Cuando eso no ha sucedido, sí, digamos, el arranque del funcionamiento de estos consejeros pues empiezan con un déficit. Pues ojalá, como ha sucedido en los últimos casos, pues las diferentes bancadas puedan llegar a un acuerdo y nombren al presidente y a los 3 consejeros que van a sustituir, pues sí, a 4 figuras importantes del Consejo General del INE. Pues sí. Pepe, te mando un abrazo, te agradezco mucho y ojalá que podamos seguir en contacto porque van a pasar cosas en estas semanas que vienen. Gracias a ti, Adela, ha sido un gusto y pues gracias a tu auditorio. Igualmente, un abrazo desde aquí, Pepe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues es un especialista sin duda en temas electorales, José Woldenberg, quien fue presidente del Instituto Federal, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Les recuerdo que hoy hay Saga Live en punto de las 7 de la noche por este mismo canal. ¿Quién les puso la arrolladora?